A ver, todo tiene una causa y un efecto, este espacio se llama así, y hoy estábamos todos muy pendientes a lo que pasaba, lo decíamos en Radiograma de Mediodía, lo que pasaba en el Ministerio de Vivienda, una reunión que probablemente algunos, con un ojo más crítico, donde nos incluimos, se hubiese esperado que esa reunión hubiese sido hace aproximadamente por lo menos un mes. ¿De qué estamos hablando? No 3 días antes. Claro, buscar una salida a la mega toma de San Antonio, que está con una resolución judicial de desalojo y que, como bien dice Leila, en 3 días más deberían, en el caso hipotético, deberían haber sido desalojados. ¿Por qué lo mencionamos? Porque efectivamente es una reunión que para algunos es sobre la marcha a pocos días y efectivamente se ha anunciado, para que usted sepa, vamos a partir de atrás para adelante. Se ha anunciado que se va a presentar un escrito para poder, cúmplase la justicia, aplazarse, ¿no es cierto?, vía tribunales, porque esto está vigente. ¿Quién es el que debería desalojar? Bueno, la fuerza pública en previa coordinación. Pero como el campamento es tan grande que el problema no es finalmente de ellos, sino que pasa a ser también de la autoridad política. Y esta reunión de hoy, en la jornada, recordemos que se ha buscado establecer sistemas de cooperativas para que sean estas que a través de los subsidios que otorga el Estado puedan postular y de esa forma poder juntar los recursos que requieren por más de 50 millones de dólares, que es comprar justamente el terreno para finalmente quedarse en ese lugar. Y aquí es donde se abre una disyuntiva. Qué duda cabe que muchas de las familias, no sé si todas, y esto lo digo yo, no sé si todas, pero muchas de esas familias tienen o vienen por mucho tiempo esperando una solución habitacional a través de subsidios del Estado. Los llevó, todavía no está claro cuál fue el mecanismo, hay versiones, pero también hay versiones contrapuestas de cómo se llega a este terreno ahí en la comuna de San Antonio ya concretar esta mega toma tan grande que hoy es un gran problema también para el Ejecutivo. Evidentemente no se puede todo el mundo tirar a la calle. Eso es una cosa de lógica, Son ¿no? cerca de 10.000 personas. Efectivamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es el mecanismo, la forma, que lo que establece, porque mire, estamos mirando para que usted tenga todos los antecedentes sobre la mesa. Estábamos mirando documentos. Los documentos, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, en el último catastro, que es el que se conoció el 2023, probablemente ahora en marzo, abril, vamos a conocer el catastro 2023-2024. El 2022-2023 señala que 1.091 personas vivían en campamentos, habían 1.091 campamentos, de los cuales en total eran 71.961 personas. Pero en base a la radiografía que se hizo por parte de Techo Chile, que se llama Mapa del Derecho a la Ciudad, también que corresponde al año 2022, seguramente el 2023-2024 se va a ir conociendo prontamente, y apuntan ellos a que el 88,42% de las personas que viven en campamentos posee un trabajo remunerado, pero casi la mitad lo hace de manera informal. Y aquí en este informe señalan que de los 1.290 campamentos distribuidos a lo largo del país, 113.887 personas viven en esa condición. Es decir, si uno mira más allá del catastro oficial, el de las ONG, estamos hablando prácticamente, si sacamos un promedio, cercano a las 100.000 personas que están viviendo en este momento en campamentos. ¿Hay posibilidad de, si la justicia decreta el desalojo de todos, para construir viviendas? Imposible. O sea, el último hito fue la reconstrucción post-terremoto de cantidad de casas, pero es imposible en una situación actual, con una post-pandemia en materia de salud, donde las listas de espera, o sea, me entiende que la situación es muy, muy compleja para poder dar una solución de parte de este gobierno, de los que vengan, una solución concreta. Pero por el otro lado, la pregunta es, ¿cuántos comités nos están escuchando hasta ahora? En distintas partes, uno lo sabe porque se contactan con la radio, cuentan sus historias, y son los comités de adelanto que no se toman ningún terreno. Ellos no van a tomarse una parcela, un campo. Ellos buscan en conjunto muchas veces y en coordinación con los municipios y el servicio local para poder establecer qué terrenos son viables para la adquisición y la concreción, obviamente, del sueño de la casa propia. Entonces, es complejo, por lo que la señal que dan los gobiernos en torno a esto. Pero por el otro lado también es complejo, y por eso es lo que queremos decir. Esto no es una materia que se pueda resolver
de un momento a otro. Por un lado está esto, ¿no? Esta toma parte con aprovechadores que vieron la posibilidad, ya sea con instigadores, con modelos detrás, no lo sabemos, lamentablemente eso nunca ha sido aclarado ni investigado, pero lo cierto es que este grupo pasa por sobre gente que lleva mucho tiempo, 5 años, 6 años esperando por una solución habitacional, que son estos pobladores que se juntan para trabajar como comité de adelanto para llegar a o buscar una respuesta del Ejecutivo. Entonces la señal es muy compleja. El lenguaje que va a tener que utilizar a partir de ahora el Ministerio de Vivienda tiene que ser muy cuidadoso, salvo que tenga una carga ideológica. Porque también puede ser eso, ¿no? Hasta ahora me da la impresión de los movimientos del ministro Montes que van más en la línea de una visión ideológica sobre este tema también. Pero también hay que pensar en lo que viene ahora a futuro. Ya hay 16 cooperativas conformadas, como estaban informando, se pretende llegar a 32, se van a iniciar los pagos y también hay que fiscalizar eso, creo yo. O sea, todo el tiempo que se ha intentado llegar a un acuerdo, que se quiere destrabar este inminente desalojo que estaba programado para este jueves 27 a 3 días. Estábamos a 3 días de que eso hubiera pasado, ¿se imaginan? Iban a desalojar, esto iba a ser por etapas, había todo un protocolo para hacerlo, pero iban a desalojar a 10.000 personas de esta megatoma. Y recién hoy día lunes, cuando esto ya iba a ser el jueves, se llegó a un acuerdo. Y estuvieron la semana anterior todos los días. El lunes va a ser una fecha clave, el lunes vamos a ver, pero ¿cómo el lunes? Son 10.000 personas. Mira, lo que pasa, Leila, es que igual finalmente aquí hay una política común que no ha cambiado en las últimas administraciones. Quienes uno sigue el día a día o ve el Palacio de la Moneda de forma regular. El Palacio de la Moneda en los últimos 10 o 12 años se ha transformado en una especie de central de delivery, digámoslo así. Llega el llamado telefónico, se busca no hay una estructura que pueda responder a las necesidades, sino lo que pasa es que se transforman en una especie de bombero, ¿no es cierto? Por eso digo una especie de central de delivery donde suena el teléfono y dice, mira, pasa esto, se soluciona esto. Totalmente reactivo y no de política pública. Podrá decir el ministro Montes, el ministro de Vivienda, mira, aquí están las políticas públicas, pero claro, en papel uno puede ver políticas públicas, pero en la práctica, fíjate que en los gráficos, esta es una realidad, insisto, que viene desde hace más de una década. Por ejemplo, desde el 2011 al 2022, el aumento progresivo de los campamentos, también las familias que viven ahí. Y hay que decir que previo a la pandemia, los campamentos, muchos de estos asentamientos también muy presionados por inmigrantes irregulares, ya sea haitianos, colombianos y por último venezolanos. Copiapó es Nuevo Amanecer, ¿no? Acá en la región metropolitana, un mega asentamiento que tiene cierta denominación común con el campamento de San Antonio, y se lo voy a explicar por qué. Porque los retiros de las AFP, los retiros que se hicieron de los 10%, están principalmente construidos en estos lugares, donde muchas de las familias, esto no siempre se reconoce públicamente porque tiene un costo, ¿no?, reconocerlo, pagaron incluso, algunos, hay cálculos que hasta de 5 millones de pesos, otros 500.000 pesos, por un espacio dentro de estas tomas. Hay que tener... Entonces, te fijas que aquí se mercadeó, sí. Y lo más complejo es que se mercadea, se hace un negocio con los más vulnerables. Y yo hasta ahora no conozco a nadie formalizado, a nadie investigado, la Fiscalía que siempre le gusta y que lo hace, digamos, correctamente cuando ocurren incidencias, salir a la casa primero verificar si hay responsable o no, y luego, si lo hay, que comparezcan frente a un estrado. En estos casos yo no conozco a nadie y hay relatos. Recuerden que acá hay un empresario, el empresario Correa, que lo mataron en Concón. Entonces, sí, en ese caso de la muerte del empresario está resuelto, ¿no es cierto? Hubo detenidos, pero lo que quiero decir es el resto de las tomas. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo se organizan para llegar a esos predios y tomárselos? Imagínate que con la toma de San Antonio no tenemos claridad y ya ha sido muchas las veces que los mismos habitantes dicen, pero si a nosotros nos invitaron. Aquí lo hemos escuchado acá, lo han dicho los micrófonos de la radio, a nosotros nos invitaron. Entonces, también es parte de lo que se tiene que aclarar y también es parte de todo esto el ver cómo lo que se está haciendo con la mega toma de San Antonio va a marcar el futuro
de otras tomas en nuestro país. Y es lo que también decía el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Fue enfático en indicar que esto no es solo el caso de San Antonio, ya que las tomas es un tema nacional, lo estábamos conversando con Néstor. Precisó que hay más de 110.000 familias viviendo en tomas y campamentos. Yo acá tengo este informe, que de hecho se hace la comparación, es del Ministerio de Vivienda, de hecho, donde hace la comparación el histórico del ministerio con el techo, que no es cierto tiene su formulación. Y si uno mira, esto para que usted tenga el ejemplo, el 2019, no nos vamos a ir tan atrás, nos vamos a ir durante el 2019, que estas tomas se hacen entre 18 y 19. Según el techo, por ejemplo, había un poco más de 40.000 personas. Hoy día, o seguramente hoy pueden ser más, pero al 2023 esto estaba llegando casi a los 120.000. Y el Ministerio de Vivienda también tiene cifras parecidas, ¿no? Decía que el 2019 el número de personas era sobre 60.000 y el año 2022-23, que es de esta medición, estaba llegando ya prácticamente a 100.000 personas. O sea, el crecimiento de la cantidad de personas habitando en tomas está claro. Claro. Es enorme. Hoy día el ministro dijo 110.000 familias. Y también dice que la conformación de cooperativa abre, según él, un camino distinto, un camino en que aquellos que han hecho tomas van a tener que reunir recursos para pagar el terreno y a partir de lo cual postular, al igual que el resto de los chilenos, a los subsidios correspondientes. Pero hay que ver, hay muchísimas tomas en nuestro país. Y es súper injusto también, hay que decirlo, para quienes viven en esas condiciones que tal vez les prometieron que esto, al ser un gran problema, pasaba a ser un problema del Estado, del gobierno de turno, más que el individual de los que se tomaron el terreno. Es súper injusto porque probablemente muchos de ellos también les han prometido subsidio, el famoso papelito, que tan polémico en los gobiernos Bachelet y Piñera, que siempre se dijo, ¿no? Se hacían incluso actividades, se entregaba el papelito, lo mostraban, las carpetas, pero el proyecto finalmente nunca llegaba. Y yo no creo que haya algún gobierno que sea tan malo de no querer hacer casas. Claro, administrativamente pueden haber algunos, como por ejemplo en la actual administración, que se ha cuestionado mucho la gestión administrativa, pero más allá de eso, son los recursos. Entonces esto se vuelve muy complejo porque más encima en años de vacas flacas, no de vacas gordas, esto se vuelve aún más complejo. Y ahí es donde uno dice dónde se focalizan las prioridades. ¿Qué debate se hace para focalizar las prioridades? Y usted comprende, se vuelve muy, muy complejo el escenario. Y estamos en un momento porque muy está la complejo salud, ya. porque en este minuto nos están escuchando personas que probablemente padecen alguna de las enfermedades GES u otras y sienten que los han tramitado, que no tienen la llegada con el servicio que necesitan. Estamos hablando de la vida, ¿no? Vida o muerte. Entonces, es muy jodido el asunto. Es muy complejo. Y no es una sorpresa para nadie que estamos en un momento complejo económicamente en este país. Mira, solo para terminar, yo creo que viene la época de elecciones y hay que tener mucho cuidado también con las promesas, los ofertones de campaña. Y no estoy hablando de los candidatos a la presidencia, también estoy hablando de los candidatos al Parlamento. Cuidado, no se pueden, la necesidad que pueden tener ustedes, que a lo mejor nos están escuchando, que viven en campamento, que están pensando dar ese paso. Hay que respetar el Estado de Derecho primero. O sea, hay una base que es el Estado de Derecho. Y segundo, hay que tener cuidado con esos ofertones que dan los políticos, porque después se quedan en eso, en una promesa que nunca se cumple. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y mire la realidad que estamos describiendo? Opinión con independencia. Radiograma.